Muy buenos días a todos los cooperativistas. Como todas las semanas estamos para hablar de cooperativismo. Para esta semana tenemos un programa muy especial porque tenemos la presencia del señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria, el doctor Hugo Jacome, quien nos está honrando con su presencia para evaluar su periodo, sus 4 años de gestión al frente de la superintendencia. Recordemos que fue nombrado un 6 de junio y acaba de cumplir 4 años en su gestión. Queremos conversar con él. Ha sido momentos difíciles, tanto para el cooperativismo como para la superintendencia. Porque partir de cero una institución, al igual que las cooperativas, también partimos de cero. Hemos estado creciendo juntos la superintendencia y el cooperativismo de ahorro y crédito, y también el sector de las cooperativas, de los otros segmentos y los organismos que tanto señala tanto el Código Monetario como la Ley de Economía Popular y Solidaria. Bienvenido y muchas gracias, señor Superintendente. Sus 4 años al frente de la superintendencia, como decía yo al principio, comenzar de cero debe haber sido una gestión muy difícil para usted. Ser nombrado en la Asamblea Nacional, tuve el gusto de estar presente ahí, y recibir una institución que no tenía ni edificio ni nada, y ponerse a estructurar una nueva institución que en toda América no lo habíamos tenido, para que sea la que controle, la que diseñe, la que vaya organizando a este sistema cooperativo. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con todos los televidentes cooperativistas. Sí, efectivamente para la superintendencia ha sido un proceso bastante complicado, pero también ha sido un proceso que nos ha llevado muchísimos retos, no solamente institucionales, sino también como sector cooperativista del país y también como sector de la economía popular y solidaria. La superintendencia comenzó en junio del 2012, cumplimos recientemente 4 años, como usted muy bien lo ha dicho. Eso ha implicado incorporar a varios sectores del cooperativismo, no solamente el sector financiero, sino también el sector no financiero, al nuevo marco legal o al marco legal vigente de ese momento, que era la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y eso siempre implicó un cambio complejo para el sector. Porque el sector, o gran parte del sector, especialmente el sector no financiero, y un grupo importantísimo de cooperativas del sector no financiero, no estaban bajo un control y regulación adecuado, o digamos, acorde a la característica del sector cooperativista y de la economía popular y solidaria. Es así como la superintendencia recibió en un proceso de transición las cooperativas que estaban anteriormente en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Cerca de casi 1000 cooperativas de ahorro y crédito y cerca de 2000 cooperativas del sector no financiero. Y también recibimos cerca de 40 cooperativas que estaban, en este caso cooperativas de ahorro y crédito, que estaban bajo el control de la Superintendencia de Bancos. Una cosita, disculpe que le interrumpa. Las cooperativas vienen de una ley de cooperativas, tanto las financieras como las no financieras. Un instrumento, una ley que vino desde hace unos 50 años más o menos, que nos estaba rigiendo bajo la Dirección Nacional de Cooperativas, que bien, como usted lo dice, no había ese control, esa auditoría, digamos, sino que se dejaba un poco pasar las cosas, pero sin embargo el cooperativismo siguió creciendo. Pero a usted le toca enfrentar a una nueva ley de economía popular y solidaria, quitar la ley de cooperativas y reorientar nuevamente todo el sistema. Sí, efectivamente ese fue uno de los procesos más complejos, digamos, que nos tocó vivir, aplicar un marco legal nuevo para el país, claro, nuevo para el sistema cooperativo, nuevo para la economía popular y solidaria. Y como superintendencia, el reto de ir incorporando a todas las organizaciones a este nuevo marco legal, sin duda llevó
un trabajo conjunto. Y este trabajo conjunto yo creo que lo hemos venido aplicando y fortaleciendo a través de relaciones que hemos podido hacer, especialmente con redes, con uniones, con las federaciones, tanto el sector financiero como del sector no financiero, para poder conjuntamente con el sector ir incorporando al proceso de supervisión y control necesario para este importante sector económico del país, así como también el cumplimiento del marco legal vigente. Creo que después de estos 4 años y viendo toda la complejidad que nos tocó arrancar en su momento desde el registro de organizaciones y la adecuación de estatutos, recordará usted que la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria nos obligaba a las organizaciones a registrarse en la superintendencia prácticamente en un lapso de un año. Y recién éramos una superintendencia creciente, una superintendencia que recién tenía que configurar su equipo técnico, su infraestructura física, su capacidad tecnológica, y prácticamente tuvimos muy poco tiempo, llamémoslo así, casi un tiempo récord de 6, 7 meses para poder realizar todo el registro y adecuación de estatutos de las organizaciones. De hecho, este proceso que nosotros llevamos adelante en el año 2012 es uno de los procesos más exitosos en América Latina. Es decir, el poder registrar no solamente a cooperativas, sino también a asociaciones, en ese poco tiempo que adecúen sus estatutos al nuevo marco legal y poder tener por primera vez en el país un registro y una línea base de las organizaciones de economía popular y solidaria, realmente fue un cambio, o a partir de ahí, más bien dicho, comenzaba un cambio importantísimo para el sector de la economía popular y solidaria. Pero además de eso, usted tiene que enfrentar en estos 4 años, primero la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario. Luego viene el Código Económico Financiero. Entonces, se le dividen ya la Ley de la Economía Popular y Solidaria, el Sector Financiero Popular y Solidario, y queda como Ley de Economía Popular y Solidaria. Y tiene que también ya, la otra parte financiera pasó a la Junta Monetaria. Entonces usted tuvo también que acoplarse a esos dos modelos, porque ahora todas las resoluciones nos vienen por parte de la Junta. Así es, y es muy importante lo que usted dice, porque tanto el sector como la superintendencia, además de la aplicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que como bien comenzamos anteriormente, cambió un antes y un después de las organizaciones, del sistema cooperativo, de todas las formas de organización de economía solidaria. Prácticamente hace casi 2 años se emitió también el Código Monetario y Financiero, y eso llevó a que la regulación para el sector financiero en su conjunto y dentro del sector financiero, las cooperativas de ahorro y crédito pasen a tener este marco jurídico para su cumplimiento y aplicación prácticamente de manera inmediata. Entonces eso también nos llevó a tener un proceso de adaptación bastante riguroso, bastante fuerte, y por supuesto también a que las organizaciones, en este caso cooperativas de ahorro y crédito, vayan insertándose en este nuevo marco legal, en este nuevo sistema legal, y por supuesto ha sido también un proceso de transformaciones importantes para el sector. Pero yo creo que todos estos avances significativos, no solamente en términos del marco legal que hemos tenido a lo largo de estos 4 últimos años, tanto con la Ley de Economía Popular y Solidaria como el Código Orgánico Monetario y Financiero, y toda la institucionalidad que se creó a partir de estos 2 entes legales importantes, es decir, la institucionalidad para el diseño de políticas, la institucionalidad para la regulación, la institucionalidad para el fomento, pero sobre todo la institucionalidad para el control y supervisión a cargo de la superintendencia. Yo creo que ha contribuido muchísimo a generar primero procesos importantes de estabilidad del sector de la economía popular y solidaria. Y de hecho hay muchos datos que dan muestra de todo ese cambio sobre la estabilidad y solidez
del sistema cooperativo de ahorro y crédito, ha permitido procesos de inclusión financiera importante y económica a grandes segmentos de la población, ha contribuido en la transparencia, que me parece que es un elemento consustancial en el manejo de las organizaciones y en la ética de su funcionamiento, ha contribuido a la aplicación de los principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y de los principios cooperativos reconocidos a nivel mundial, y un elemento sin duda importante es el poder garantizar el derecho de los socios y asociados, que claro, con el marco legal que usted decía anteriormente, con la ley de cooperativas, sin toda la institucionalidad ni los elementos para poder contrarrestar los problemas que se viven día a día o que se vivían día a día en el sector, había muchos derechos que se quedaban vulnerados de los socios y asociados. Y ahora eso, con todo este proceso que hemos llevado, yo creo que contribuye muchísimo el trabajo de la superintendencia también a garantizar los derechos de socios y asociados. Así, la Constitución manifiesta que el sistema financiero se divide en tres: sistema financiero nacional, el privado, el público y el popular y solidario, y que tienen que tener su propia organización, su propio, superintendencia o sus propios organismos de control. Pero usted en su caso, en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tiene que defender a un sistema financiero y al no financiero. Es una institución que tiene que tener más, me parece que debe tener más de 20.000 instituciones a las que usted está controlando, de las pocas que todavía están registradas, porque si hablamos del sector financiero popular solidario, hay bancos, hay cajas. Entonces, ¿cómo usted lo puede combinar estas dos ejecuciones si tenemos la superintendencia de bancos que apenas controla pocos bancos en el país? Pero el sistema económico financiero popular solidario es muy amplio, y también esta economía popular y solidaria es bien amplia, porque ahí tenemos fundaciones, tenemos asociaciones, tenemos un mal de tipos de organizaciones que existen en el país. ¿Cómo se lo ha dividido la superintendencia para esto? Sí, lo que hemos hecho como superintendencia, y usted muy bien lo ha mencionado, la superintendencia tiene una cobertura para el sector financiero, es decir, cooperativas de ahorro y crédito fundamentalmente que existen en el país. También existen cajas y bancos comunales, pero dada su estructura pequeña y su vinculación que tienen al sistema cooperativo, el grueso, digamos, del control y supervisión que tiene la superintendencia es fundamentalmente hacia el sector cooperativo de ahorro y crédito. Y también la superintendencia tiene en su ámbito de competencia el control en el sector no financiero, es decir, en cooperativas y asociaciones de diferentes sectores económicos que existen en el país. Usted tiene que controlar también las de transporte. Exactamente, eso, por ejemplo, cooperativas de transporte, de vivienda, que son un poquito de pesca, también, ¿no? Agrícolas, claro. Es decir, es toda la economía no financiera. Entonces, claro, eso ha llevado a que la superintendencia tenga que, al interior de su estructura, dividir o estar dividida en dos áreas importantes. Una de las áreas que tenemos es la que se encarga de todos los procesos de control y supervisión justamente para el sector cooperativo de ahorro y crédito, y la otra área, que es la del sector no financiero, que se encarga fundamentalmente del control y seguimiento de las organizaciones no financieras. Entonces, claro, eso unido a un sistema de control y a un modelo integral de supervisión que lo venimos implementando desde el primer día, lo hemos venido mejorando y hemos tratado de cada vez irlo optimizando en el tiempo, nos permite ser mucho más eficientes en términos de control y supervisión para poder abarcar a cerca de 9.000 organizaciones que tenemos ahora registradas en la superintendencia, y que son organizaciones que también nosotros damos personalidad jurídica, o también por el marco legal también liquidamos. Entonces, eso ha permitido que la superintendencia, con un equipo técnico profesional que entienda la realidad del sector, hagamos un proceso progresivo de adaptación al marco regulatorio, a los procesos de control, y también nos permita los elementos tecnológicos, que estos procesos puedan ser mucho más eficientes
y el modelo de supervisión, que es un modelo que se basa también en alertas de riesgo temprano, nos permiten ser mucho más eficientes a la hora de poder identificar algún tipo de problema que puede existir en alguna organización del sector. Estos 4 años de organización, antes de ya comenzar a analizar números y todo esto, ¿cómo le sintetizaría a usted estos 4 años? Porque, como yo decía, ocupar una superintendencia suceder es muy fácil, porque está implementado todo. ¿Cómo le ve usted estos 4 años de su trabajo frente a la superintendencia, solamente en esto de organización? Luego lo vamos a ver los números, cómo está. Aquí lo ha hecho un poco complicado, ya medio difícil, mucho conocimiento. Claro. Muchas horas ya debes costado de desvelarse, ¿no? Sin duda, digamos, ha sido un trabajo extremadamente absorbente en términos de tiempo y capacidad técnica y profesional también, que ha llevado a, obviamente, primero a tener un mayor entendimiento de un sector que, si bien existía y ha existido en el país por muchísimos años, era un sector que en muchos de los casos estaba invisibilizado. Entonces eso ha llevado primero a entender en parte la realidad del sector y luego empezar a contar con equipos técnicos que puedan entender un poco también esa realidad. Y técnicos que no teníamos formados aquí en el país, ¿no? Exactamente, y técnicos que hemos tenido que ir formando porque no ha habido aquí en el Ecuador escuela sobre economía solidaria, ni tampoco escuela sobre cooperativismo. Entonces, eso ha implicado ir formando a los técnicos y eso ha llevado, digamos, un proceso de construcción institucional sostenido, muy disciplinado para poder ir cumpliendo con los objetivos y, por supuesto, también con asesoramientos y viendo también las experiencias internacionales y cogiendo de esas experiencias internacionales lo positivo para poder aplicar aquí en el Ecuador y viendo la experiencia también nacionales y la capacidad técnica aquí del Ecuador, y me parece que ese conjunto de ir mezclando lo internacional, las experiencias, más lo que tenemos aquí en el Ecuador, yo creo que ha permitido que este proceso de construcción institucional, que ha sido duro, difícil, de mucho trabajo, de muchas horas de esfuerzo, yo creo que ha dado sus frutos. Y efectivamente tenemos una superintendencia que hoy por hoy tiene en su interior más de cerca de 9.000 organizaciones con control y supervisión. Usted decía uno de los, cuando daba su rendición de cuentas, que los 2 primeros años o el primer año usted tuvo que contar con experiencia de la superintendencia de bancos, pero que ahora ya tiene su propio personal ya estable y que tenía también el problema de la rotación de sus del personal, porque como no tenían presupuesto se le hizo un poquito complicado. ¿Cómo está ahora ya la situación? Sí, bueno, es también para estabilizar al sistema, ¿no? Porque usted sabe, una cooperativa va a hacer una consulta y ve a una persona, otra persona y pierde un poquito la... Así es. Sí, o sea, inicialmente nosotros tuvimos un convenio de cooperación con la Superintendencia de Bancos. Ese convenio nos ayudó mucho, sobre todo en el tema de tener la información y del sistema de información que tenía montada la Superintendencia de Bancos para capturar las estructuras financieras, de balances, de depósitos de crédito de las cooperativas, en este caso de ahorro y crédito más grandes. Esta estructura nos sirvió mucho para poder apoyarnos en ese sistema y no perder, digamos, la información de las cooperativas de ahorro y crédito. Y luego la superintendencia fue conformando, digamos, su propio modelo de estructura de información para el resto del sector. Por otro lado, también hay que tomar en consideración que lo que usted decía, cuando la superintendencia comenzó teníamos un personal que entraba un poco también a aprender en una institución nueva y a ver un poco los retos que teníamos por delante. Y eso llevó sí a capacitar mucha gente. Tuvimos un grupo de profesionales que vinieron de la superintendencia de bancos, no era mucho, en un principio creo que fueron 8 personas, luego al final se quedaron como 5. Pero claro, la superintendencia siguió creciendo y tuvimos que seguir preparando a la gente. Tal vez uno de los grandes problemas que hemos tenido que enfrentar a lo largo de estos 4 años es sí un cierto, no sé, digamos, una rotación de personal, obviamente, digamos, hacia niveles muy manejables a nivel institucional,
Pero el problema que teníamos es que capacitábamos gente, la gente subía de nivel, tenía ya experiencia y resultaba que luego eran llamados o por instituciones públicas o por instituciones privadas o las mismas cooperativas. Entonces eso sí resultaba complejo porque se descapitalizaba, llamémoslo así, la superintendencia de su equipo de trabajo y era nuevamente comenzar. Claro, eso se da mucho porque al principio la superintendencia no contaba con las partidas para poder dar ya nombramientos definitivos a las personas, porque todo eso es un proceso también que hay que seguir a nivel del Estado, que tiene su cierta complejidad, aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales, es decir, tiene una serie de procesos que hay que seguir, pero hoy por hoy la superintendencia ya ha sacado varios concursos públicos y ya la contratación de las personas ya tienen estabilidad, llamémoslo así, y eso permite ya contar con personal mucho más estable aquí en la institución. Estamos en nuestro programa con una entrevista especial al doctor Hugo Jacome Estrella, quien es el Superintendente de Economía Popular y Solidaria en nuestro país. Nos está comentando cómo ha sido el proceso en toda su gestión de estar al frente en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es tiempo de irnos a un corte comercial y ya regresamos con la segunda parte de esta entrevista. Hablemos de cooperativismo. Es un orgullo ser latino. Hablemos de cooperativismo. Ahora sí, señor superintendente, vamos a los números, que es lo más bonito, cómo está ya la economía. Ha pasado 4 años, nos ha contado toda la historia de la superintendencia, que ha sido ardua, y los que estamos en el cooperativismo también hemos visto una acción que a veces es un poco incomprensiva, que a veces se dice que muy exigente, que tiene que ser un poco más suave el control, pero estamos pasando. ¿Cómo está el sector de la economía popular y solidaria? Digamos, me está hablando más o menos de 9.000 instituciones, de las cuales casi 800 o 900 son cooperativas de ahorro y crédito. Entonces usted está más o menos con, digamos, 7.000 organizaciones de la economía popular y solidaria. ¿Cómo estamos en eso? Sí, efectivamente tenemos, como le decía anteriormente, tenemos exactamente 8.874 organizaciones, de las cuales este sistema de organizaciones que tenemos en la superintendencia está conformado por cooperativas de ahorro y crédito, que hoy por hoy tenemos cerca de 779 cooperativas de ahorro y crédito, tenemos cerca de 2.480 cooperativas del sector no financiero, es decir, entre transporte, vivienda, cooperativas de producción, y más de 5.600 asociaciones, también del sector no financiero, es decir, en todos los sectores productivos del país. Esto obviamente son cifras muy importantes porque dan cuenta del crecimiento también que ha tenido el sector de la economía popular y solidaria en los últimos años. Por darle una cifra, nosotros en el año 2012 y a principios del 2013 teníamos registrado cerca de 6.000 organizaciones. Entonces usted se puede dar cuenta de todo este crecimiento que hemos tenido en casi 3.000 organizaciones. Y ya reguladas, ¿no? Y ya controladas y reguladas y totalmente... Debidamente censadas, como se dice. Exactamente, y totalmente insertadas ya en el marco legal vigente y en la normativa que rige al país. Entonces, eso es muy bueno para el Ecuador porque efectivamente
Antes, por ejemplo, no teníamos estadísticas del sector. No, Sabíamos del tamaño del la sector. Dirección Nacional de Cooperativas y el MIES, me disculpa, no tenía estadísticas de cuántas instituciones tenía. No Exactamente. se tenía. Ni Entonces, cuando se pasó a la superintendencia ustedes no cogieron ninguna estadística. así es. O sea, recibimos archivos en papeles, digamos así, Así es. algunos un poco deteriorados también o maltratados, y eso hemos tenido que ir ordenando y obviamente parte del proceso institucional ha sido contar ya con un archivo histórico del cooperativismo y de organizaciones de economía popular y solidaria en condiciones adecuadas, muy bien documentados, archivados de manera adecuada, y eso permite tener posiblemente el archivo histórico de cooperativismo y de Por primera vez en el país, ¿no? Por primera vez en el país y tal vez uno de los más importantes de América Latina, porque de la experiencia que yo he visto en otros países no existe la posibilidad de tener un archivo consolidado del sector financiero y del sector no financiero en una institución y en condiciones adecuadas y bien Y mantenidas. además de eso tampoco tienen estadísticas de las cooperativas de ahorro y crédito en casi ningún país de América. Claro, hay Si no una, tienen, hay porque una debilidad, así hay es. una debilidad en eso. Es decir, entonces el Ecuador yo creo que es uno de los países de vanguardia en esto. Ha avanzado muchísimo y la experiencia del Ecuador ahora es visitada por varios países para ver todos los avances que hemos tenido. De hecho, hace no más de 3 semanas tuvimos la visita de colegas cooperativistas de Perú que vinieron a ver nuestra experiencia y ver cómo podían ellos ir fortaleciendo sus sistemas de control y supervisión, así también como colegas de Paraguay. El año anterior nos visitaron de Guatemala, es decir, hemos tenido algunas visitas de países americanos que han venido acá a ver nuestra experiencia para poder replicar en sus países. Entonces, eso nos da la medida de que los avances que hemos tenido son importantes. Pero yo creo que más allá de los avances institucionales, que sin duda se reflejan con el trabajo, yo creo que lo importante es ver cómo el sector, este ordenamiento del sector, todo este proceso de depuración del sector, todo este proceso de ir integrando al sector, ha permitido ver cómo este sector va creciendo en el tiempo. Y pese a los problemas a veces de crecimiento de la economía, o un poco los problemas económicos que podemos ver, el sistema de la economía popular y solidaria se sigue fortaleciendo y sigue sosteniendo. Sigue siendo un motor de desarrollo importante. Se mantiene firme. Se mantiene firme, va creciendo y por supuesto tiene comportamientos extremadamente en pro de la mejora de las condiciones de vida de toda la población que atiende, porque además es un sector que está muy vinculado a la forma de desarrollo territorial aquí en el Ecuador y con mucha acción social, es decir, como ustedes saben, el sector cooperativista está conformado y asociativo, está conformado por sus socios asociados que son los dueños de las organizaciones, que son los propietarios, y eso hace que esa vinculación fuerte de la institución y del movimiento cooperativo esté muy arraigado al desarrollo territorial de las personas que están inmersas en este sector. Tenemos conciencia que la economía popular y solidaria es el motor del desarrollo de cualquier país. Bien administrado, esa economía puede desarrollar un país y puede salir avante la economía. Pero también ahora llevamos a este sector financiero, a este sector de la economía popular y solidaria que por primera vez se lo toma en la Constitución, se pasa la ley de economía popular y solidaria y luego se le pone ya en la ley en el Código Monetario Financiero, que es las cooperativas de ahorro y crédito, que es un motor que mueve también gran parte de la economía, pero que llega a todo el sector del país. ¿Cómo está estructurado esto? Usted durante muchas charlas nos indica los puntos, dónde están, la cobertura que ha tenido, y de acuerdo a eso vemos la importancia que tienen estas cooperativas de ahorro y crédito, y las grandes también que representan un volumen muy importante dentro de la economía. Así es. Yo creo que sí, uno de los sectores importantísimos que tiene el cooperativismo aquí en el Ecuador, pero el sistema financiero en su conjunto es justamente las cooperativas de ahorro y crédito. Como les decía, tenemos cerca de 800 cooperativas de ahorro y crédito. Estas cooperativas, o al interior, digamos, del sector financiero popular y solidario, también se encuentran organismos de integración,
redes, uniones, federaciones, y también tenemos una caja central que es, llamémoslo así, una instancia, un banco, por darle un símil, conformado por cooperativas que permiten canalizar los recursos, la liquidez del sector. Todo el sistema cooperativo, que además está repartido, llamémoslo así, en todo el territorio nacional, en la costa, en la sierra, en el oriente, en las Islas Galápagos, es decir, tiene una cobertura altísima. El sector de la economía popular y solidaria tiene más de 2.800 puntos de atención. Es decir, en comparación a la banca, usted nos daba una charla una vez, claro, que no representa, estos puntos de atención son superiores a la banca. Son superiores, superan a los puntos de atención de la banca, y sobre todo tienen un alcance que es extremadamente importante. Atiende a segmentos o a espacios de la población ecuatoriana donde tradicionalmente la banca nunca les ha atendido. Es decir, el sector cooperativo hoy por hoy canaliza más del 60% del microcrédito en el Ecuador. Es decir, tiene una vocación importante hacia los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos emprendedores. Tiene una vocación para las personas que se encuentran, por ejemplo, en zonas rurales. Tiene mayor presencia que la banca en zonas rurales. Tiene mayor presencia en los quintiles, o atiende en mayor presencia a los cantones donde se encuentran quintiles de mayor pobreza. Atiende en cantones donde existe menos población, es decir, no solamente en las grandes urbes, sino también en los cantones donde existe poca densidad de personas. Parroquias y todo eso, donde tradicionalmente la banca no atiende. Entonces, el trabajo que tiene el sistema cooperativo realmente es un trabajo impresionante en términos del tejido social y económico del país. Hoy por hoy el sistema cooperativo de ahorro y crédito mueve cerca de 6.000 millones de dólares, o tiene 6.000 millones de dólares de cartera de crédito, que es un tema importante. Representa, si comparamos los activos de la banca privada y los activos del sistema cooperativo, es decir, los activos del sector privado, llamémoslo así en su conjunto, el sector cooperativo representa más del 25% de aporte en términos de activos y financiamiento hacia la economía ecuatoriana. A pesar de ese 25%, se diría es poco, pero la importancia que tiene el sistema cooperativo, como usted nos decía, llega casi al 60% de la microempresa, o sea, al desarrollo del país. Con ese capital que tiene frente a la banca, es la que más ayuda al desarrollo nacional. Así es, porque, bueno, es importante aclarar que el más del 25% es una cifra extremadamente importante, claro, en una economía de cualquier país. Si uno analiza un poco los aportes que tiene el cooperativismo en otros países, he visto casos que en casos importantes de países llegan al 5%. En el Ecuador existe una proporción extremadamente importante. Y en los últimos años, especialmente en los últimos 4 años, donde tenemos estadísticas un poco más fuertes y sólidas, hemos visto un crecimiento importante, sostenido del sector, y por supuesto una confianza importante de la ciudadanía en su conjunto hacia el sector de la economía popular. Más confianza. Y me parece que esa confianza viene también retribuida por varios elementos que se han dado. Primero, un marco legal que permite obviamente regular de manera adecuada al sector. Existe un ente de control que efectivamente también coadyuva a generar confianza en el sector y mayor estabilidad y crecimiento de las organizaciones, y por supuesto también el propio aporte e innovación de las organizaciones cooperativas, en este caso del sector cooperativo de ahorro y crédito, que hoy por hoy cada vez más, ajustándose al marco regulatorio y también viendo los problemas de competencia que se tiene con el sector privado, incluso con la banca pública, cada vez innova y va buscando mejores condiciones para brindar mejores servicios financieros
a sus socios y asociados. Entonces me parece que este conjunto de cosas, un marco legal, un ente de control y supervisión y la evolución del propio sistema cooperativo ha generado una sinergia muy importante en el Ecuador que le permite posicionarse como un referente en América Latina y por supuesto como un sector boyante aquí en el Ecuador que permite justamente un proceso de redistribución de la riqueza y mejora de condiciones de vida en segmentos de la población donde efectivamente llega este tejido social micro y pequeño, que es importante. En su rendición de cuentas usted también nos manifiesta que las 3 cooperativas más grandes del país significa el capital de más de 8 bancos, 10 bancos. No, ¿Cómo es? Claro, efectivamente eso es bien interesante porque a veces uno piensa que el sector cooperativo es muy pequeño. Es pequeño. Y no es así. O sea, primero las cifras que más o menos hemos conversado hace un momento dan cuenta de esa gran importancia del sector. Pero por ejemplo, las 3 cooperativas más grandes del país, ¿no es cierto?, representan acerca de, por su cartera de crédito, digamos por la cartera de crédito que está en la economía ecuatoriana, representan cerca de la cartera de crédito de 13 bancos pequeños y medianos. Entonces ahí uno puede tener la idea de la importancia del sector. Y obviamente tomando en consideración su propia característica, es decir, así como tenemos cooperativas muy grandes que van creciendo, que tienen una mayor presencia, también tenemos cooperativas medianas y pequeñas. Lo cierto es que el conjunto del sistema genera un elemento importante en términos de la provisión de servicios financieros hacia sectores donde, nuevamente repito, la banca siempre ha tenido resistencia de atender. Entonces, por eso veía un poco en las cifras del sector que las cooperativas tienen una vocación importantísima, por ejemplo, sobre el microcrédito. Son las mayores canalizadoras de microcrédito aquí en el Ecuador, de cerca de 4.000 millones de dólares que están en cartera de crédito, de microcrédito aquí en el Ecuador. Las cooperativas tienen más, cerca de 3.000 millones en crédito. Entonces, efectivamente, mueven la economía. Mueven la economía, sobre todo esa economía pequeña, micro, mediana, que es, al final de cuentas, la base fuerte, digamos, de generación de trabajo y empleo que existe aquí en el Ecuador. Entonces tienen una vinculación muy fuerte hacia esa economía real y esa economía generadora de trabajo y empleo que es extremadamente importante aquí en el Ecuador. Señor superintendente, no se nos va a ir sin que nos dé las últimas tecnologías que la superintendencia ha implementado. ¿Cómo es esto de la mesa de servicios y algunas otras novedades que usted está poniendo al servicio de toda la ciudadanía y de las cooperativas? ¿Cómo es? Porque es algo que no hemos tenido aquí en el país, ni ninguna institución nos ha ofrecido eso. Así es, yo creo que parte del proceso también institucional de la superintendencia, más allá de sus responsabilidades como en el control y la supervisión, también parte del movimiento que tiene la superintendencia es una cantidad de servicios que tiene con los socios y asociados del sector. Por ejemplo, en una cooperativa el registro de socios es importantísimo porque tiene que estar actualizado el tema del registro, el registro de las directivas, la personalidad jurídica cuando se constituye una organización, el tema de registro de auditores o de auditores internos, de auditores externos. Es decir, hay una cantidad de servicios que nosotros hemos pensado la forma más eficiente que podemos para poder llegar a toda esta cantidad de organizaciones y personas, y logramos consolidar en todas las intendencias que tenemos a nivel nacional esto que llamamos la mesa de servicios. La mesa de servicios nos permite tener justamente servicios y procesos de una manera más rápida y ágil para atender a las necesidades de los socios de las organizaciones y de las propias organizaciones. También hemos puesto, por ejemplo, al servicio del sector, especialmente en este caso el sector de las cooperativas de ahorro y crédito, un chat que hemos llamado un chat en línea, para los reportes de información que tienen que enviarnos las estructuras, por ejemplo, de balances, de cartera de crédito, de depositantes,
y esas estructuras que tienen que mandarnos en línea cada cierto tiempo para tener la información del sector, a veces puede tener algún tipo de problema o tecnológico o de comprensión de cómo llenar esa estructura. Entonces hemos establecido un chat en línea donde se comunican en tiempo real las organizaciones, en este caso los técnicos de las cooperativas, y les contestamos cómo pueden resolver su problema, y eso agiliza muchísimo. Hemos logrado algunos acuerdos importantes con el Servicio de Rentas Internas, con el Servicio de Registro Civil, por ejemplo, para la constitución de organizaciones. Antes, un proceso de constitución de organizaciones podía llevar mucho tiempo. Hoy por hoy estamos constituyendo organizaciones en 3 días. En línea nos conectamos con el SRI, se obtiene el RUC, se cruzan con el registro civil los datos de las personas, ¿no es cierto?, para saber que sean personas vivas, que no sean niños, todo ese tipo de temas que pueden existir, y inmediatamente tenemos la personalidad jurídica. Hemos llegado a un acuerdo también con el SRI para simplificar los costos de las organizaciones del sector no financiero, por ejemplo, y llegamos a un sistema simplificado de información y de tributación que permite prácticamente cruzar la misma información que reportan al Servicio de Rentas Internas, nos reportan a nosotros como superintendencia directamente al SRI. Es decir, las organizaciones ya no tienen que estar reportando al SRI una información y a nosotros también, sino hemos unificado los criterios para tener información. Todos esos elementos de atención, de servicio y de mejora de las comisiones de los servicios que interactúan los socios y asociados y las cooperativas, la organización con la superintendencia, lo implementamos a través de esta mesa de servicio que está dando muy buenos resultados. Por fin salió ya el boletín tanto esperado de la SED. Sí, bueno, este es realmente es un documento muy importante, porque es un documento que le hemos concebido primero para una distribución amplia hacia el sector de la economía popular y solidaria y por supuesto al sector cooperativista. La idea de este boletín es tener información sobre el sector, dar información sobre los cambios regulatorios que existan, de tal forma que puedan estar informados permanentemente si existe algún cambio de regulación importante. También nos permite comunicar sobre los servicios que da la superintendencia y cómo se pueden gestionar esos servicios de manera adecuada, tomando en consideración que todos los servicios y toda la atención en la superintendencia desde el primer día que se constituyó en el 2012 son gratuitos y no tienen ningún costo para las organizaciones ni para los socios y asociados. Entonces, la idea del boletín también es informar de cómo se pueden cumplir algunos trámites, cómo se presenta una denuncia, es decir, una cantidad de información que permite ayudar e informar a las personas. Este es solamente escrito y también está virtual, ¿no? Tenemos físico y virtual. Virtual para tener un mayor alcance está en la página web, y el que se imprime físicamente es para poder repartir a las organizaciones del sector. Los enviamos por correo para que puedan tener también de primera mano. Y también nos permite reportar este boletín información del sector, es decir, cuántas organizaciones estamos, los activos financieros que tienen, la cartera de crédito, es decir, alguna información que es importante y relevante para ir conociendo el sector de la economía popular y solidaria y el cooperativismo en particular. Para terminar, señor superintendente, solo esta pregunta porque es inquietud de muchos ciudadanos o de muchas comunidades. ¿Sigue todavía cerrado la constitución de cooperativas de ahorro y crédito? De hecho, existe una moratoria establecida por la Junta de Regulación y no se puede constituir concretamente cooperativas de ahorro y crédito. Solamente esas nomás, ¿no? Solo esas, solo cooperativas de ahorro y crédito, porque como usted sabe y hemos discutido en muchas de las reuniones de redes y uniones que tenemos del sector, estamos en un proceso más bien de consolidación, de fortalecimiento del sector cooperativo de ahorro y crédito, y eso lleva, por un lado, primero fortalecer lo que tenemos para luego pensar si es necesario tener otras cooperativas. Porque el número dicen que es elevado, ¿no? El número, solo por darle una idea, el Ecuador es el segundo país en América Latina, después de Brasil, con mayor número de cooperativas de ahorro y crédito. Luego sigue México. Entonces, pero la mayoría eficientes. Gran parte es un proceso que hay que seguir avanzando, porque justamente lo que usted decía al principio, les tocó adaptarse a un sistema, a un marco legal, a un proceso de supervisión, y eso hay que ir poco a poco
consolidando en el tiempo. Pero como ven, los datos y los frutos que hemos conseguido en estos 4 años, conjuntamente, digamos, con el apoyo del sector cooperativista, yo creo que dan cuenta de que el sistema cooperativo de ahorro y crédito se va fortaleciendo cada vez más y se va consolidando. Muchas gracias, señor superintendente, por este detalle que da el programa Hablemos de Cooperativismo. Creemos que nos ha dejado satisfechos con la explicación de estos 4 años y tenemos que seguir adelante. Este es un proceso que tiene que irse depurando, como usted ha dicho, es un proceso que tiene que irse regulando paulatinamente hasta llegar a los parámetros que tanto la Junta como la Superintendencia nos pone a las organizaciones. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.